Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Una hucha, digamos, una caja de resistencia en la que en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestras capacidades, pues podamos colaborar con esas mujeres, con esos hombres, a que puedan proseguir la lucha, pero sobre todo con el sentido, el carácter político de un apoyo que va más allá de las meras palabras, que va más allá de la mera retórica, por parte de la militancia comunista. Por eso hay por ahí situada, no sé en este momento dónde estará, creo que está dentro del bar, hay una pequeña caja de resistencia y cualquier ayuda será bienvenida. Yo sin más le dejo la palabra a Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Salud, camaradas, compañeros y compañeras. Bien, llegar a los 30 años ha sido una tarea ciertamente apasionante, que a algunos, por la cuestión biológica, nos tocó asumir, y ahora otros más recientes, evidentemente comparten con nosotros toda esa experiencia acumulada de 30 años construyendo Partido Comunista. Si me permiten, yo empezaré por una referencia personal, porque hay alguien que ahí hace poco se le ocurrió circular por internet una foto mía de la candidatura del Ayuntamiento de Santa Lucía del año 83. Pues bueno, yo fui concejal de Santa Lucía junto con el camarada Manuel Guedes del 79 al 83. Habíamos roto de nuestra breve estancia de paso por la organización reformista y hacíamos un trabajo ahí, yo creo que importante, en la zona de vecindario, en la zona también del Carrizal, Ingenio, donde estaba ahí el Barranquera y Miguel Vega, también de concejales, en la misma estrategia de candidatura que habíamos conformado. Y la reflexión que hicimos ahí en ese tiempo era que estaba bien el trabajo que estábamos haciendo de lucha desde el ayuntamiento, de movilización. Utilizábamos mucho el puesto de concejales para movilizar en la calle, una lucha importante que hubo aquí en Canarias, que fueron las contribuciones especiales, pero decíamos que sin partido eso no tenía sentido, que sin partido eso no sabíamos a dónde iba, qué futuro tenía. Y entonces ahí se tomó una decisión, y era que la prioridad era construir el partido, y que por tanto yo dejaba la presencia en la siguiente candidatura y me dedicaba a la tarea de la construcción del partido. Luego en esa candidatura, en la foto que yo les digo, que tuvieron la gracia de publicar ahí, de la del 83, donde yo estaba en un puesto más atrás y donde otros compañeros encabezaban esa candidatura. Y yo quiero utilizar esa referencia personal, les digo, para explicar una idea que es central y que es un debate esencial que la clase obrera tiene que abordar, y es la necesidad del partido de la clase obrera. Es decir, camarada, si queremos cambiar la situación, si queremos construir otro modelo de sociedad, si queremos acabar con esto que no nos gusta y que nos oprime, nos explota y nos violenta, la condición imprescindible, sin la cual, camarada, no hay absolutamente nada que hacer, es la construcción del partido de la clase obrera. Eso se convierte en el objetivo central de la lucha de cualquier trabajador y trabajadora por su emancipación y por la construcción de la sociedad socialista. No hay proceso revolucionario sin vanguardia revolucionaria que se sustente sobre la base del materialismo y sobre la base del comunismo científico. Estos días volvemos a asistir a todos esos montajes que se hacen desde los aparatos del poder, de la burguesía, para distraer a la clase obrera, para echar arena a los ojos de la clase obrera en torno a esas candidaturas de las elecciones europeas, y donde se coge una figura mediática de la televisión para montar una cosa que se llama Podemos y que resulta muy encantador en los términos, y que no es nada más que un engaña obreros que construyen los medios de difusión
de la burguesía para distraer a la clase obrera y que piense que con esos procesos montados desde los aparatos de las estructuras del Estado, desde su inteligencia de preparación de la lucha ideológica contra la clase obrera, es posible cambiar ni un ápice el sistema capitalista, camarada. Y ahí nos colocan también en el otro extremo de esta Unión Europea del imperialismo, en el caso de Grecia, el combate permanente entre las posiciones del Partido Comunista de Grecia, partido consecuentemente revolucionario, marxista, leninista, y el engaño para la clase obrera de esa cosa que llaman Syriza y que aparece con un toque de modernidad y que eso es más eficaz para los intereses de la clase obrera que el partido de la vanguardia revolucionaria que lucha con determinación y con firmeza para organizar el movimiento obrero y para derrocar al capitalismo. Ese debate es el elemento central que está colocado hoy para la clase obrera. Porque hoy las estrategias de la lucha ideológica por parte de las clases dominantes es evitar que las tesis fundamentales del comunismo científico, del marxismo-leninismo, entren en el pensamiento y en la conciencia de la clase obrera para que la clase obrera siga entretenida por caminos y atajos que no conducen a ningún lado, y así la burguesía consigue consolidar su sistema de dominación y que la clase obrera no se convierta en un sujeto político peligroso para la dominación de la burguesía, para la pervivencia del capitalismo. Ese es el combate, camarada, que vivimos permanentemente hoy, aquí, en estos días, y con los medios de difusión tan poderosos que tiene la burguesía. Pero es exactamente, camarada, la misma discusión que se planteó hace 100 años, en 1914, cuando la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia francesa votan los presupuestos de guerra y rompen la Segunda Internacional, y empieza la posición del debate entre el oportunismo y las posiciones revolucionarias, la posición de reforma o revolución de Rosa Luxemburgo discutiendo con Bernstein sobre la cuestión de los movimientos o de la importancia de la construcción de la vanguardia revolucionaria. Es una vieja discusión que tiene ya más de 100 años, camarada. Es una vieja discusión que se repite con nuevos disfraces y con nuevos protagonismos. Pero no es distinta la discusión que hoy nosotros mantenemos con las posiciones del reformismo de Izquierda Unida, los del Frente Amplio, los de las posiciones del Podemos y las que tuvo Rosa Luxemburgo, las que tuvo la socialdemocracia alemana con motivo del voto a los presupuestos de guerra por parte de la socialdemocracia traidora en el Parlamento alemán. El debate sigue siendo el mismo, porque permanentemente la clase obrera vive sometida a una lucha ideológica feroz por parte de la burguesía. Y el objetivo central de la burguesía en esa lucha ideológica feroz es conseguir que la clase obrera no entienda el camino hacia su emancipación, se cree ilusiones con caminos que no conducen a ningún lado, que no atentan a la hegemonía, no atentan a la base material que sustenta el sistema de dominación capitalista, y por tanto la clase obrera no adquiere la capacidad potencial revolucionaria de destrucción del sistema capitalista y la concesión del poder para la clase obrera para instaurar la sociedad socialista en este país. Ese es el combate central que está planteado. Cuando aquí viene Cayo Lara el otro día y está prometiendo que el ascenso electoral de Izquierda Unida va a significar una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, que van a coger el proyecto imperialista de la Unión Europea y que lo van a vestir de un componente social, que van a gestionar mejor el sistema capitalista, que para resolver los problemas de la clase obrera no hay que nacionalizar la banca, que basta con una banca pública para gestionar un pedacito y con eso moderar las ansias dislocadas del capital financiero. Cuando eso se promete y todos los medios de comunicación de la burguesía nos están diciendo todos los días los importantísimos avances electorales que va a tener la oposición reformista en las próximas elecciones europeas, se está llamando a la clase obrera a apoyar esa opción. Lo que está haciendo la burguesía es evitar que la clase obrera mire hacia las posiciones revolucionarias. El PCPE, cuando nació hace 30 años, nació sabiendo esto, porque a este proyecto vino mucha gente
vinieron muchos camaradas, vinieron muchos comunistas y muchas comunistas que ya habían luchado contra el proceso inicial de la deriva oportunista, de la formación histórica del comunismo de este país, porque habían dado las luchas, habían dado el combate contra esa deriva que luego terminó llamándose eurocomunismo y que se convirtió en una opción internacional para cuestionar a las bases científicas del comunismo, al marxismo, leninismo y al internacionalismo proletario. Desde el mismo nacimiento del PCPE, nosotros sabíamos que ese combate ideológico era un elemento que iba a marcar toda nuestra actividad política. Y nos tocó entonces enfrentar condiciones muy difíciles y las superamos, camaradas. No era fácil superar los años 90 con el éxito, con el triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética y en otros países. No era fácil. Fueron tiempos duros. No era fácil soportar las maniobras que desde el oportunismo se lanzaron contra nuestro partido, con una parte de la dirección, quien después se llena la boca de supuesto izquierdismo, Julio Anguita, y que trapicheó con esa parte que traicionó el proyecto, el intento de liquidación del PCPE, inclusive tratando de llevarse su patrimonio, sus propiedades de edificios que tenía y de locales que tenía el partido, que no consiguieron hacer. Pero nosotros sufrimos ese tipo de ataques y otras dificultades mayores. ¿Y por qué el PCPE resistió ese proceso? ¿Por qué el PCPE resistió esos ataques? ¿Y por qué el PCPE puede estar hoy aquí 30 años después, situado absolutamente a la ofensiva, luchando con la clase obrera, con una propuesta política concreta en función del desarrollo actual de las contradicciones en el sistema capitalista? Y eso fue posible hacerlo, camaradas, por una serie de factores que ya Miche les adelantó en su análisis, pero que yo les quiero añadir algunos elementos más que tienen mucho que ver con el método del partido, con la concepción del centralismo democrático, con la concepción del modelo leninista del partido, con la concepción del ejercicio de dirección colectiva, con la concepción de la crítica y la autocrítica como herramientas de conocimiento, que tiene que ver todo un modelo de partido, que es el que se corresponde a lo que necesita la clase obrera, y con un tipo de militancia, camarada, y con un tipo de militancia porque en muchas ocasiones fue la militancia de base del partido quien estuvo manteniendo el proyecto cuando algunos miembros de la dirección fallaron. Y fueron esa militancia en cualquier lugar que en las más difíciles condiciones, cuando parecía que todo se venía en contra, cuando parecía que todo se ponía en dificultades para seguir el combate, y cualquier militante en cualquier lugar de este país sabía que tenía que seguir estando en su puesto de combate, porque el combate tenía todo el sentido. Y eso me recuerda, Miguel hablaba esta tarde de Guillermo Ascanio, el camarada Gomero que estuvo en la defensa de Madrid. Comandante Ascanio fue un hombre que cuando se produce la traición del golpe de Casado, dice una frase que refleja mucho la cultura comunista, la cultura de la Tercera Internacional, la cultura de los bolcheviques, que cuando se ataca a las posiciones del partido, siempre un comunista sabe lo que tiene que hacer y no tiene que esperar a que le den instrucciones. Esa cultura de que la militancia bolchevique, que la militancia partidaria, que la militancia por la revolución es una militancia que crea toda una concepción de la lucha política del partido, que crea una concepción de la confrontación, de la resistencia y de la lucha a la ofensiva junto a la clase obrera. Es el elemento que nos permite la fortaleza de haber llegado a estos 30 años. Sin esa militancia no se pudo haber hecho nunca. Sin ese método de concepción leninista de partido, nunca el partido pudo haber sobrevivido a las tremendas dificultades que se dieron. Sin ese concepto de la dirección del partido, del ejercicio de la dirección y de la centralidad del proyecto que se elabora desde el punto de vista de lo que son los órganos y lo que son los cauces de la concepción del partido,
nosotros estaríamos desaparecidos si eso no existiera. Y estamos aquí porque eso existe. Estamos aquí, camaradas, compañeros y compañeras, porque eso existe. Y estamos en un momento muy importante de la lucha de la clase obrera. Se discutía hoy aquí en algún descanso en la conferencia sobre lo que el capitalismo podía durar más o menos, si realmente el capitalismo es tan fuerte, si el capitalismo es menos fuerte y lo vamos a poder tumbar antes. Y es un debate realmente importante. La cuestión es que desde el punto de vista de las posiciones revolucionarias, camaradas, no es un tema de crear ilusiones, de hacer fantasía, no. Es una cuestión, camaradas, de analizar el grado de descomposición que tiene el sistema capitalista para entender dónde tenemos que golpear al sistema capitalista para tumbarlo. Esa es la cuestión. Lenin definía el imperialismo como capitalismo parasitario y en descomposición. Claro, eso es un proceso histórico. Claro, eso no es algo que vaya con la vida de la persona. Un proceso histórico. Los procesos históricos, camaradas, están sujetos a sus leyes. Pero entre las leyes de los procesos históricos, camaradas, está la capacidad de articulación del sujeto político que es capaz de producir la revolución social. Ese es un elemento determinante del proceso histórico. Si una determinada situación contraria a los intereses de la clase obrera, muy opresora, muy explotadora de la clase obrera, puede durar un tiempo o 10 veces más. Puede resolverse en un tiempo más breve o en un tiempo mucho más largo, ¿cierto? Eso es así. Pero un factor que determina de manera esencial el que eso dure más o menos es la existencia del partido. Esa es la cuestión que hay que entender. Claro, nosotros hemos tenido enormes dificultades, tuvimos enormes retrocesos. Pero ahora el Partido Comunista de los Pueblos de España está en una situación absolutamente a la ofensiva. Porque estamos luchando donde lucha la clase obrera, camarada. Aunque eso a veces no se visibilice. Estamos luchando donde lucha la clase obrera. No solo en el caso de MTI, como se ha nombrado por parte del camarada Armiche. Cuando el otro día hay una huelga en el transporte público de Alicante, una huelga total y absoluta del 100% de la plantilla de las dos empresas que cubren el transporte público de Alicante. La militancia del PCPE estaba a las 5 de la mañana en las cocheras organizando los piquetes con los trabajadores de esas dos empresas. Cuando en Gamonal está el pueblo saliendo a la calle para oponerse a las maniobras especulativas del alcalde y de los caciques locales, están los colectivos de jóvenes comunistas dando dirección política a la lucha que en Gamonal se está dando. Cuando se produce la huelga de las basuras, esa huelga que se decía radical de las basuras en Madrid, están los colectivos de jóvenes comunistas y está el Partido Comunista luchando juntos, hombro con hombro, con ese colectivo obrero en la huelga de la limpieza de Madrid. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y ese es el momento actual. Y ese es el reto, compañeros y compañeras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a esperar para incorporarnos a la lucha revolucionaria? Una lucha que además a nivel internacional avanza, se coordina, va concretando instrumentos. Son la Revista Comunista Internacional, donde ustedes saben que el partido está en el Consejo de Redacción de la Revista Comunista Internacional, donde estamos en los encuentros internacionales de partidos comunistas y obreros, donde hemos constituido la iniciativa de partidos comunistas y obreros de Europa con 29 organizaciones y que precisamente hoy se publica en la web del partido una resolución importantísima con respecto a las próximas elecciones europeas. Si estamos avanzando en toda una serie de elementos que son estratégicos para el movimiento revolucionario. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Creo que lo que hay que preguntarle a cualquier trabajador o a cualquier trabajadora es ¿qué hacemos? Y yo se lo preguntaría hoy a esos casi 700 trabajadores y trabajadoras que el otro día se rindieron a los dictados del alcalde Cardona.
que les lanza un órdago y los va a bajar de laborales, de personal laboral, a funcionarios interinos, lo cual quiere decir que los puede despedir en cualquier momento con total facilidad. Y ahí se da una lucha sin convicción, sin convicción. 3 días de huelga, sin convicción, y terminan firmando. Con la mayor ironía, que el mismo día que firman, un recurso que habían puesto ante los tribunales suspende cautelarmente el paso de personal laboral a funcionarios interinos. Fíjense ustedes lo importante que habría sido que ese colectivo, con su dirección sindical que estaba ahí presente, se hubiera negado a firmar. Como decían sus chalecos, yo no firmo. Estamos enfrentados a eso. ¿Qué hacemos? Yo creo que es el gran debate. El capitalismo se cae, pero se baja el precio de la fuerza de trabajo. Ahora ya 500 euros es un sueldo mensual para una jornada de trabajo completa, ¿vale? Se acepta cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de condición. Las camareras de piso no sabemos ya cuántas habitaciones hacen en los hoteles, todo lo que la patronal mande. El Banco Santander declara un aumento de las ganancias espectacular con respecto al año anterior, absolutamente insultante, lo mismo otros bancos. Y aquí la clase obrera tiene un emplazamiento claro. Aquí la clase obrera tiene un emplazamiento claro. Y las posiciones son dos, camaradas: luchar o rendirse. Ahora, no hay posiciones intermedias, si alguien cree que está en posiciones intermedias. Hoy quien lucha está luchando por lo que corresponde, está plantando cara al aumento de la explotación y de la opresión del capital, y el que no lucha se está rindiendo. El que no luche se está rindiendo. Está aceptando que la patronal consolide sus posiciones, que se aprueben las contrarreformas laborales, que se haga una huelga general que no se continúa, que no se hace con la suficiente firmeza y convicción de derrotar la contrarreforma laboral que hace el gobierno. Los sindicatos a ciertos niveles se consideran justificados y entonces la patronal sigue, acepta, asume el coste de un día de huelga general, pero luego se lo ahorra, lo recupera en poquito tiempo con la reducción del precio de la fuerza de trabajo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la clase obrera? ¿Que comprendemos que tengan miedo? Le decimos a la clase obrera que, claro, comprendemos que es una faena perder el puesto de trabajo en una situación como la que hay. El Partido Comunista no le puede decir eso a la clase obrera. Pero los sindicatos de clase tampoco le pueden decir eso a la clase obrera. Aquí es donde está el reto. Aquí es donde está colocado el reto hoy, camarada. Aquí se traza una raya de quienes estamos dispuestos a derrotar el capitalismo y construir el poder obrero de la sociedad socialista, y los que no creen en la capacidad de destruir al capitalismo. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. ¿Qué hace el Partido Comunista? Luchar a la ofensiva. Luchar cada vez con más audacia. Decirle a la clase obrera que tiene que luchar. Que puede ganar y puede perder. Pero la única forma de ganar es luchando. Pero que si pierde es porque todavía no tenemos la fuerza suficiente. Y hay que luchar para tener más fuerza. Y hay que fortalecer el Partido Comunista, camarada. Hay que fortalecer el Partido Comunista. Hay que fortalecer a la juventud comunista. La diferencia entre la existencia del Partido Comunista y la ausencia del Partido Comunista es que la burguesía controlaría la totalidad de la fuerza política. Y la única fuerza política que no controla la burguesía, que no es funcional a la burguesía, es la organización de la clase obrera. Desde esas posiciones luchamos, camaradas, y enfrentamos problemas complicados, problemas que a veces nos colocan que si hay incluso poca sensibilidad, como es el tema de la lucha por la emancipación de la mujer.
Hoy la mujer trabajadora en este país y en estas islas nuestras de una manera especial acude al socorro de la economía familiar aceptando los más miserables trabajos. Hoy baja el salario de la mujer trabajadora todavía más de lo que ya era un salario inferior al de sus compañeros trabajadores. Y eso hay que convertirlo en lucha, compañeros y compañeras. Lucha revolucionaria. Nosotros no estamos por coger trenecitos para ir a Madrid a hacer una manifestación para pedir una ley de plazo frente a la barbarie de Gallardón en relación al tema del aborto. Nosotros queremos que la mujer trabajadora conquiste sus derechos y sea reconocida en igualdad de condiciones por sus compañeros del proletariado. Esa es la lucha revolucionaria que nosotros planteamos para acabar con el patriarcado y con la doble opresión de la mujer. Eso es lo que tenemos que colocar. A la ofensiva, camarada. A la ofensiva totalmente. Porque si entendemos eso, si hacemos eso de esa manera clara, la clase obrera nos va a entender. Había un debate hace tiempo, ya en el partido eso ha ido desapareciendo. Había un debate a veces en el partido, decía, no, es que si le hablamos a la gente mucho de política, con términos políticos no nos van a entender. Entonces hay que hablarle a la gente como que lo entiendan, como que los obreros no entendieran mucho, como que los obreros no supieran lo que es la explotación. Por lo visto no podíamos hablar demasiado de la explotación porque los obreros no entienden lo que es la explotación. Si la sufren todos los días, viven en unas condiciones como las que viven, pero no entienden lo que es la explotación. No, a la clase obrera hay que hablarle de poder obrero, de socialismo y de comunismo. Porque lo entienden, claro que lo entienden. Lo entienden perfectamente, camarada. Seguramente lo que no entienden nunca es que un partido comunista no les hable de eso. Eso es lo que no entiende la clase obrera. Porque entonces, pues el discurso es como el de otros, pero nosotros tenemos que hacer el discurso directamente que la clase obrera sí que entiende y sabe escuchar. Y lo escucha hoy más que nunca, cuando ve que efectivamente todo lo que nosotros hemos estado planteando durante 30 años, en este caso, efectivamente se va cumpliendo. Que efectivamente sus condiciones de trabajo bajan, que sus condiciones de vida se deterioran, que cada vez aumenta la pobreza entre la clase obrera. Pero esa no es una cuestión, camarada, que sea un elemento circunstancial que nosotros estamos diciendo ahora porque estalló esta crisis que estalló y en la forma que estalló, sino que eso fue una teorización de Carlos Marx hace 150 años, en la que dijo que el capitalismo con su desarrollo llevaría a un progresivo empobrecimiento de la clase obrera. Y de eso se olvidaron todos los señores reformistas que creyeron que en el capitalismo se podían satisfacer las necesidades de los trabajadores, que el desarrollo del capitalismo iba a llevar a mejores condiciones de vida a la clase obrera y por eso era más difícil luchar por la revolución socialista. Y se equivocaron de plano, camarada. Se equivocaron absolutamente de plano. Porque ese análisis tiene base científica. Y el proceso de acumulación y de concentración y centralización del capital es un proceso histórico inherente al capitalismo que el capitalismo no puede ni podrá parar nunca. Por eso se publican el otro día las cifras esas de esos 85 sanguijuelas de la oligarquía mundial que tienen un nivel de riqueza igual a lo que poseen 3.500 millones de seres humanos que existen en esta tierra y que son la parte más pobre del planeta. Eso es la expresión de la verificación de las condiciones de Carlos Marx. Pero el otro día, lógicamente, el periódico La Provincia, en su trabajo ideológico, saca a toda página un artículo de un historiador, dice, que demuestra que Carlos Marx tenía vigencia en sus tiempos, pero que Carlos Marx no sirve para hoy. Y La Provincia se preocupa de publicar ese panfleto, porque quieren que la gente que lee esas cosas se las crea. La gente se las crea. Pues eso solo se combate, camaradas, con la lucha revolucionaria. Eso solo se combate con la lucha ideológica. Eso solo se combate con el partido. ¿Y qué le espera a la clase obrera de nuestras islas, camaradas? Para hablar de lo más cercano, lo más inmediato. ¿Qué les espera a esa cifra de 400.000 trabajadores y trabajadoras que más o menos ahí están, que no consiguen un puesto de trabajo? Y hablemos de las cientos de miles que cobran unos salarios absolutamente de miseria, que no son ni de subsistencia. ¿Qué les va a pasar en los próximos años, camaradas? ¿Vamos a creer que esos cuentos de que el capitalismo se recupera, que la macroeconomía ya funciona, que si los bancos ganan más dinero
entonces al final terminarán repartiendo, va a fluir el crédito y entonces la clase obrera volverá a mejores condiciones de vida. Vamos a decirle eso a la clase obrera, vamos a prestarnos a ese engaño como hacen las posiciones del reformismo, o vamos a denunciar la mentira, la falsedad y la imposibilidad absoluta de que el capitalismo remonte en esas condiciones. Si no es sobre la base de un aumento de la explotación, no es recuperación económica lo que estamos viviendo una situación de aumento de la explotación de la clase obrera y de reducción del precio de trabajo de la fuerza de trabajo de la clase obrera. Eso es lo que estamos viviendo, camaradas. Y eso hay que explicarlo en esas claves porque son las únicas que pueden convertirse en verdades revolucionarias. Y el capitalismo cree que somos capaces de hacer la revolución. Seguramente los capitalistas lo tienen más claro que algunos sectores de la clase obrera todavía alienados. El capitalismo sí sabe que ese es el problema. Por eso va a darle todo tipo de alimento a las fuerzas reformistas para que echen arena a los ojos de la clase obrera. Es la expresión de Lenin. Para que echen arena a los ojos de la clase obrera, para que la distraigan. Camaradas, ese combate es un combate firme, es un combate absolutamente a la ofensiva, donde la militancia partidaria está en la calle combatiendo permanentemente con eso, donde el partido utiliza todos los recursos y todos sus métodos, su periódico digital, su periódico en papel, su propaganda, su página web y su militancia en cada centro de trabajo, buscando a la ofensiva la conciencia de la clase obrera. El partido lanzará próximamente una campaña de afiliación para crear células en los centros de trabajo. Es nuestro gran objetivo. Allá donde se produce directamente la contradicción entre capital y trabajo, vamos a lanzar una campaña afiliativa donde decimos a la clase obrera: organízate en el partido de la clase obrera para avanzar hacia el poder obrero y la construcción del socialismo. Nos colocamos en un nuevo avance de la estrategia de los trabajadores, la estrategia de fortalecimiento de la conciencia de la clase obrera. Tratamos de construir la unidad de la clase obrera con los comités para la unidad obrera, camaradas, frente al fraccionamiento sindical. Y trabajamos y tenemos colaboración con sindicatos, camaradas, con los que tenemos muy buenas condiciones de trabajo. Compañeros y compañeras que luchan y combaten y trabajan por la clase obrera. Nuestra propuesta de comité de unidad obrera no nos impide trabajar con cualquier organización sindical. Todo lo contrario, es parte del proceso de acumulación de fuerza. Pero la estrategia de unidad de la clase obrera, camaradas, es un elemento esencial. El fraccionamiento de la clase obrera es un elemento de fortaleza de la patronal. Es un elemento de fortaleza del enemigo de clase. Por tanto, nosotros vamos a trabajar duramente por construir unidad de la clase obrera. Pero eso nadie lo debe confundir con las unidades de las izquierdas, sobre todo en vísperas electorales. Unidades que suelen agotarse y desaparecer la misma noche electoral. Hay una larga lista. Hay una larga lista. Entonces, no hay que confundir. Vamos a la lucha. Vamos a ganar eso. Dentro de 30 años, no sabemos hasta dónde habremos llegado. Pero sí hay que tener una cosa clara, camarada. Todo lo que avancemos en los próximos tiempos será producto de la acción militante, de la defensa del partido de la clase obrera y de la lucha decidida por arrebatarle el poder a la burguesía y por destruir el capitalismo. Vendrán tiempos en que esas cosas se van a prohibir. Ténganlo claro. No se podrá decir, se dirá que están alentando al odio. Ya hay varias legislaciones de ese tipo en países europeos, donde por ejemplo en Hungría el Partido Comunista Obrero Húngaro se tuvo que cambiar el nombre a Partido Obrero Húngaro. En otros países lo mismo, o te encarcelan por llevar en la solapa una hoja y un martillo. Bien, no volvemos al capitalismo de atrás, ya lo hemos dicho, vamos hacia el capitalismo del siglo XXI mientras haya capitalismo. Y por tanto la única forma es destruir a ese sistema capitalista, porque en el futuro no ofrece nada distinto. Bien, nos hacemos la pregunta: ¿vamos a ver la revolución o no la vamos a ver? Trabajamos para verla. Trabajamos con la convicción de verla.
trabajamos con la convicción de verla. Los tiempos históricos no están predichos. Los tiempos históricos no están determinados por las clases dominantes, camaradas. Los tiempos históricos están determinados por la acción decidida de las clases oprimidas que se organizan para acabar con la opresión y con la explotación. Los tiempos históricos los determinamos nosotros en la derrota al capitalismo. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Esa es la convicción con la que nosotros tenemos que luchar. No podemos luchar bajo el peso de que es muy difícil. No podemos luchar bajo el peso de que ellos son muy poderosos. No podemos luchar bajo la subjetividad del resistencialismo de la derrota. La organización revolucionaria, la militancia revolucionaria lucha con la convicción y la determinación absoluta de que es la fuerza rectora que decide la resolución de las contradicciones en el escenario de la lucha de clases. Esa es la decisión que tiene el Partido Comunista. Esa es la posición, la concepción. Y ahí vamos a luchar con mucha gente que va a ir entendiendo eso. Que según expliquemos esas cosas con claridad, la clase obrera se hace comunista. Como decía un carpintero hace muchos años, ¿yo qué voy a ser? Comunista, soy obrero. Esa concepción de clase elemental, que solo se podrá dar si existe el referente comunista, porque no se puede interesar, no se puede inventar, cada obrero o cada obrera no se puede inventar la teoría de la revolución. Cada obrero o cada obrera no se puede inventar el partido de la clase obrera. Cada obrero, en ningún movimiento de obreros sin dirección política se puede inventar el camino de la revolución. Siempre será la organización revolucionaria la que coloque de manera clara y decidida a la clase obrera la propuesta de cómo ir a la revolución, con qué programa político ir a la revolución, con qué organización ir a la revolución, con qué estrategia y con qué táctica avanzar hacia la revolución. Eso es lo que realmente importa, camaradas. Y eso es lo que representa hoy el PCPE y los CJC como Juventud Revolucionaria. Eso es lo que nosotros representamos. Los tiempos se darán según las capacidades de los hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias que se comprometan en este objetivo. No hay otra cosa. No la televisión, no el país, no el mundo, no la SER, no. Los tiempos los fijamos nosotros. Y si el partido es fuerte, si el partido se organiza en las claves políticas, ideológicas que corresponde al partido de la clase obrera, ese objetivo es nuestro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hoy se ha celebrado aquí durante todo el día una conferencia insular del partido. Tocaba al cabo de 4 años. Hemos dedicado todo el día a discutir los problemas de la clase obrera en esta isla, las dificultades del partido, los aciertos del partido en el trabajo con la clase obrera. Ha sido un debate en muy buenas condiciones, con un altísimo grado de unidad interna, con muchas aportaciones de análisis concretos que hace años no hacíamos, que ahora avanzamos mucho. Analizar qué es lo que ocurre con el sector de la sanidad, qué es lo que ocurre con el sector del transporte, qué es lo que ocurre con el sector de la alimentación, del turismo, ¿no? Ponemos nombres, apellidos, quiénes son los bloques de poder, los apuntamos, los caracterizamos. Tenemos ahí una herramienta importante de trabajo político para difundirlo, para hacérselo llegar a todos ustedes. Y tenemos una nueva dirección insular, un nuevo comité insular, donde la camarada Paqui sigue de responsable política. Una pena que Paqui no pueda estar aquí, porque realmente la camarada Paqui tiene un enorme compromiso desde toda la vida con este partido y hace un extraordinario trabajo, y tuvo aquí una presencia hoy, a pesar de estar con gripe ahí, aguantando el tipo, y le dijimos que se fuera a la casa. Ya se había cubierto la parte importante del trabajo. Si tenemos las condiciones. Pero hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que incorporarse al Partido Comunista. Nosotros vamos a trabajar para que en los próximos tiempos muchos trabajadores y trabajadoras
entiendan la necesidad de estar en el Partido Comunista. Vengan a nutrir las filas del partido, a fortalecerlo, a hacerle ganar capacidad de influencia política, de interlocución con la clase obrera, de dirección y de liderazgo de la clase obrera, y un Partido Comunista más fuerte, junto con el avance de la coordinación internacional revolucionaria, nos permitirá avances importantes para la clase obrera también de estas islas. Para eso luchamos, camaradas. Ese es nuestro único objetivo. No buscamos otras cosas. Eso es lo que nos hace peligrosos para el poder. Yo quiero agradecer la presencia aquí de compañeros y compañeras en general, de los compañeros de otras organizaciones, de los compañeros del FSOC que nos acompañan hoy aquí. Ahora planteamos brindar los 30 años, no todo va a ser trabajar en esta vida, no todo va a ser pegar carteles y hacer reuniones y poder charlar un poco aquí. Pero estas ideas que yo les he expresado y que son las que el Comité Central del Partido ha decidido, ha elaborado para esta campaña de los 30 años que hemos personificado en 30 actos por todo el Estado y que rápidamente se hizo la lista de esos 30 actos, pero ahora ya no sé si vamos por 40 o por 50, porque las organizaciones quieren hacer más actos y entonces hay toda una actividad política muy importante, como esta que hacemos hoy aquí, una más grande, otra más chica, pero en Tenerife el otro día, que además salió muy bien, por lo que nos cuentan los camaradas. Está aquí la camarada Tatiana, miembro del Comité Nacional. Y entonces, camaradas, compañeros, compañeras, en esas claves queremos luchar con todos ustedes. Y que en el tiempo más corto posible, la clase obrera deje de estar en los centros de trabajo con la sensación de miedo, de temor y de soledad con que se encuentra hoy. Y la clase obrera, primero, como primer paso, en los centros de trabajo, se empiece a sentir protegida por su partido, la clase obrera. Que puede plantar cara a la patronal porque detrás está su partido, la clase obrera. Que puede hacer acción sindical porque si le reprimen está su partido, la clase obrera, defendiendo su derecho al trabajo sindical en la empresa. Ese será el primer paso del cambio de la subjetividad de la clase, de pasar de la derrota ideológica que supuso todas las secuelas que vinieron desde el eurocomunismo y empezar a tener a la clase obrera en posición de ofensiva. Para después de generar ese cambio de la subjetividad de la clase, de la moral de lucha y de combate por sus derechos y por su emancipación, pasar a una ofensiva general de carácter revolucionario para conquistar el poder para la clase obrera. Y que eso lo veamos aquí en Canarias, en esta isla, lo veamos en todo el Estado y luchemos con la clase obrera internacional por estos objetivos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Siempre, hasta la victoria.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.